una fe viva. Y la razón por la que hemos titulado esta serie Una fe viva es porque aunque el libro de Santiago ciertamente pone mucho énfasis en las obras, y posiblemente cuando usted piensa en el libro de Santiago, si ha pasado suficiente tiempo en la iglesia, puede relacionar el libro de Santiago más con las obras que con la fe. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este libro es que aunque ciertamente el libro de Santiago pone mucho énfasis en las obras, también es cierto que la base de las obras de las que habla Santiago siempre es la fe. Es decir, Santiago, algo que me gustaría que tengamos cuidado es de pensar que el libro de Santiago se trata solamente de cómo comportarnos de manera correcta, o que lo único que le interesa a Santiago es el comportamiento de una persona. No, ciertamente a Santiago le interesa nuestro comportamiento, le interesa, vamos a ver más adelante, la manera en la que nosotros utilizamos la lengua, la manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que nosotros recibimos y si practicamos o no practicamos la palabra de Dios. Sin embargo, la realidad del libro de Santiago es que antes de enfatizar todas las obras que acabamos de mencionar, Santiago siempre va a enfatizar la fe que debe producir, o la fe como la raíz de las obras que acabamos de mencionar. Además, el libro de Santiago no es un libro para fariseos. ¿Qué quiere decir eso? El libro de Santiago no es un libro que tiene la meta de producir fariseos que saben obrar, que hacen las cosas correctas, pero no tienen motivaciones correctas a la hora de obrar. Es tan clara la manera en la que Santiago enfatiza la fe que si nosotros vemos el versículo 1 que acabamos de leer con mucho cuidado, aunque la palabra fe no está ahí, podríamos ver que la fe es enfatizada desde el principio. Piense por un momento en Santiago. No sé si usted sabe algo de Santiago, pero sabemos que para el tiempo que Santiago escribió esta carta, según Hechos 15, Santiago ya era un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Es decir, sabemos que para este tiempo Santiago ya no es un niño en la fe, ya no es una persona nueva llena de emoción, no, es un hombre con convicción. Sin embargo, cuando Santiago comienza a exhortar, no comienza a exhortar utilizando su título de liderazgo y no comienza exhortando utilizando su autoridad como líder. Santiago pudo haber dicho, y no tendría nada de malo, Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, de la primera iglesia bautista en Jerusalén. Pudo haber empezado así, y no empieza así. Santiago, no solamente eso, sino que sabemos por Gálatas 1 que el apóstol Pablo, cuando habla de Santiago, lo describe como un hombre que era conocido por ser hermano del Señor Jesucristo, es decir, un hermano en la sangre, un hermano de carne del Señor Jesucristo. Sabemos que Santiago tenía esta reputación no solamente de que era un líder prominente, sino que era un hombre privilegiado que tuvo la fortuna de crecer en la misma casa del Señor Jesucristo, de tener la misma mamá que el Señor Jesucristo, de haber compartido de una manera muy íntima con el Señor Jesucristo. Sin embargo, la razón por la que Santiago comienza diciendo, Santiago, siervo de Dios, y note que no dice, y hermano de carne del Señor Jesucristo, sino la razón por la que dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, es porque Santiago, lejos de estar hablando como un hombre que tuvo el privilegio de tener a Jesús como hermano, está hablando desde la perspectiva de un hombre que tiene el privilegio de conocer a Jesús como Señor. Eso por sí solo ya nos muestra que Santiago lo que está enfatizando es la gracia. Santiago lo que está enfatizando es la fe. Y eso por sí solo ya nos muestra cómo nosotros podemos medir la salud espiritual de nuestra alma. Hermano, ¿qué es lo que tú más valoras a la hora de seguir al Señor Jesús? Yo sé que hay mucha gente que dice, pastor, yo crecí en la iglesia. Bueno, eso no quiere decir nada. Hay mucha gente que puede decir, pastor, yo predico en la iglesia. Eso no quiere decir nada. Note que Santiago no empieza, Santiago, predicador del nombre de Cristo. No, Santiago empieza, siervo.
Y la palabra siervo en el español la traducen así para que no suene tan feo, pero literalmente quiere decir Santiago, esclavo. Yo soy esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. Note que Santiago no utiliza los privilegios que él tuvo como una fuente de autoridad. Yo creo que eso lo tenemos que aprender a Santiago. Yo llevo tanto tiempo en la iglesia, eso no te da autoridad. Yo llevo tantos sermones predicados, eso no te da autoridad. Hace poco escuchaba un pastor que está descalificado del ministerio, pero sigue pastoreando, si a eso se le puede llamar pastorear. Y él decía que la mayor autoridad que él tiene es que él había pastoreado su iglesia por 18 años. Básicamente decía, a mí que nadie me cuestione, o si me vas a cuestionar, asegúrate de tener más de 18 años pastoreando la iglesia. Santiago no hace eso. Santiago diría, no importa qué contacto hayas tenido tú con las cosas sagradas, tú puedes tener un contacto con la iglesia, tú puedes tener un contacto con la Biblia, tú puedes tener un contacto con los mejores predicadores del mundo. Tus padres pueden haber sido los cristianos más fieles del mundo, y si Cristo no es tu Señor, es tu enemigo. Si no tienes a Cristo por Señor, lo tienes por enemigo, y por eso Santiago no inicia exhortando desde el privilegio que él tuvo de tener el contacto de Jesús como su hermano en la carne, sino que inicia diciendo, yo les voy a hablar no como el hermano de Jesús, sino como aquel que conoce a Jesús como Señor. Por eso, ¿en qué cosas tú buscas tu seguridad? Déjame te hacer esta pregunta. Cuando exhortas a un hermano, ¿lo exhortas porque tú tienes más tiempo que él en el cristianismo? ¿O lo exhortas porque Jesús es tu Señor y lo exhortas para exaltar al Señor? Jóvenes, déjenme les digo una cosa. Ustedes pueden decir, pastor, yo estoy creciendo en la iglesia. Santiago diría, yo crecí con el Salvador en mi casa. Yo tenía al Salvador en mi casa. Tú puedes decir, mi papá me ayuda a leer la Biblia todos los días. Santiago diría, yo veía a la palabra de Dios encarnada todos los días. Y eso no me cambió. Tú puedes decir, yo realmente he pasado en la iglesia, fui bautizado en la iglesia, he tomado la cena del Señor en la iglesia. Cualquier cosa que tú digas, si tu confianza está puesta en el contacto que tú tienes con algo sagrado, con la iglesia, con la cena del Señor, con la escritura, con el bautismo, si tu confianza está más en que has tocado lo sagrado que en una confianza en el Señor Jesucristo, tú tienes a Jesús como tu enemigo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi padre, ese es mis hermanos, esa es mi familia. Por eso, hoy la pregunta no es si tú has estado expuesto a la familia de Cristo. Hoy la pregunta es si tú eres familia de Cristo. Hoy la pregunta no es si tú has estado expuesto a la sabiduría de Dios. Es que mi papá es muy sabio, mi mamá es muy sabia. No, la pregunta es si tú tienes la sabiduría de Dios. Y hoy la pregunta no es si tú has tocado las puertas del cielo. Hoy la pregunta es si tú has cruzado las puertas del cielo, porque nadie es salvo por tocar las puertas del cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entra. No dijo el que se queda parado a un lado de la puerta, no dijo el que ve la puerta, no dijo el que sabe de la puerta, dijo el que por mí entra, ese tendrá vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. La pregunta no es si estás expuesto a las ovejas. Tú podrías estar expuesto al pastor encarnado de las ovejas y sin fe estarías en enemistad con ese pastor. ¿Qué fue lo que le pasó a Santiago? ¿Qué sabemos de Santiago? Que estuvo expuesto al pastor de las ovejas, pero no siempre escuchó al pastor de las ovejas. No quiero irme a mucho detalle, esto no es un sermón biográfico, pero vaya a leer Juan 7. Santiago, este hombre que cuando Jesús estaba en carne no creía en Jesús. Santiago, este hombre que en Marcos 3, este hombre que cuando Jesús estaba hablando, él lo escuchó y lo primero que le vino a la mente fue pensar, este hombre está fuera de sí. Así que no importa cuán privilegiado te sientas tú, no importa
cuánta confianza tengas en hacer cosas sagradas. Santiago nos pondría una bofetada de decir, yo tuve más privilegio que ustedes. Yo miré a Jesús comer en la mesa conmigo. Yo dormí en el mismo cuarto de Jesús. Yo estuve en el mismo vientre que trajo al mundo a Jesús. Yo estuve con Jesús desde pequeño y no fue hasta que creí en Él que yo no pude decir, Él es el Señor y yo soy el siervo. Por eso es que algo que me gustaría dejar claro es, estas exhortaciones, hermanos, no las hace Santiago porque es hermano de Cristo. Estas exhortaciones las hace Santiago porque es siervo de Cristo. Y note cómo podríamos dividir estas exhortaciones, que aunque lo vamos a dividir en tres partes, lo que acabamos de leer, realmente representan una sola. Y vamos a ver a qué nos exhorta Santiago. Tres necesidades. Yo quiero que tú salgas de aquí sabiendo que necesitas tres cosas el día de hoy. Primero, tienes la necesidad de perseverar en medio de la prueba. Tienes la necesidad, si eres un hijo de Dios, de perseverar en medio de la prueba. En los versículos 5 al 8 tienes la necesidad de pedir sabiduría en medio de la prueba. Y en los versículos del 9 al 11 tienes la necesidad de recordar nuestra esperanza en medio de la prueba. ¿Sí nota usted la palabra que más he repetido en este pasaje? La palabra prueba y la palabra necesidad. Note que desde el principio el texto comienza hablando de necesidad, comienza hablando de pruebas, y al mismo tiempo el texto comienza hablando de necesidad de carácter en medio de la prueba. Note cómo inicia en los versículos 2 en adelante. Dice, hermanos míos, cristianos, estamos hablando de cristianos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Note que Santiago, interesantemente, comienza con palabras de ánimo y con palabras de exhortación. No es que está animando o es que está exhortando, no es la una o la otra, son las dos. Es decir, Santiago está diciendo, ciertamente nosotros sabemos que estos hermanos para este punto estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando tribulación, y piense usted por un momento, ¿qué le gustaría escuchar a usted cuando está enfrentando tribulación? Eso es lo interesante de este texto, que todos sabemos lo que nos gustaría escuchar cuando estamos enfrentando tribulación, pero Santiago no inicia diciéndonos lo que nos gustaría escuchar. ¿Qué le diría usted a un hermano que venga, usted está sufriendo, usted está en la cárcel injustamente, qué sé yo, quizás le han matado a un familiar, le han matado a un hijo, le han matado a su esposa, a su esposo, y las primeras palabras que usted escucha de un hermano es, ten por sumo gozo? Este pasaje, hermanos, tiene dos opciones solamente. O es para locos o es para cristianos. Porque tú tienes que estar muy loco para querer tener gozo en medio del sufrimiento si no eres cristiano, o tú tienes que ser cristiano para que estas palabras, lejos de ser para ti una locura, se vuelvan una meta. Note que es interesante cómo Santiago inicia, porque Santiago inicia consolando y exhortando. No hay una división muy grande para Santiago entre consolar y exhortar. No, Santiago reconoce la prueba que están enfrentando es grande, por eso los consuelo. La prueba que están enfrentando es grande, por eso los exhorto, para que no crean que la prueba les da permiso de pecar contra Dios. Que es usualmente lo que nos pasa. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando estamos por pruebas? Lo primero que pasa por nuestra mente es, tenemos un derecho de pecar. Santiago une las dos cosas. Sí, la prueba es grande, por eso te voy a consolar. Y al mismo tiempo es como si dijese Santiago, la prueba es grande, necesitas consuelo. Y es como si Santiago dijese, Dios es más grande porque la prueba, por eso necesitas seguir obedeciendo a Dios en medio de la prueba. Es algo muy similar a lo que dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2:10.
Note cuando habló a la iglesia de Esmirna, ¿qué le dijo Jesús? No temas en nada lo que vas a padecer. Le está diciendo, vas a padecer. Y alguien podría decir, Señor, pero si tú sabes que van a padecer, si tú tienes el poder para quitarles el padecimiento, ¿por qué no lo haces? Y es aquí donde Jesús se pone aún más explícito. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Dice, para que seáis probados. Tened por sumo gozo cuando estéis por distintas pruebas. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí nota cómo las dos cosas van de la mano? Te voy a consolar, no temas, yo estoy contigo. Y de ahí viene esa frase. Cuando Jesús esa frase está haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento, como yo estaré contigo todos los días. Cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Yo estaré contigo porque la prueba es grande. Pero no te confundas, que la prueba es grande no te da derecho a pecar contra Dios porque Dios es más grande. Hermano, mucho me temo yo que el punto en el que nosotros reprobamos la prueba no es porque la prueba es grande, sino porque Dios en nuestra mente es pequeño. Mucho me temo yo que nosotros no reprobamos las pruebas y no pecamos contra el Señor porque las pruebas son grandes. Yo creo que el problema principal que nosotros tenemos es que desde el principio nosotros pecamos contra el Señor porque en nuestra mente el Señor es pequeño. Y déjeme ser claro, yo no estoy minimizando las pruebas. Y déjeme hacer aún más claro, yo no estoy diciendo que aquí Santiago esté diciendo que las pruebas son la fuente de gozo. Note que Santiago no está diciendo tengan sumo gozo por causa de las pruebas. No, Santiago es claro, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? No por causa. Santiago no está diciendo que las pruebas en sí mismas producen gozo. Es decir, Santiago no está describiendo las pruebas como una fuente de gozo. No es como si estuviese diciendo, cuando se te muera un familiar, dale gracias a Dios porque se te murió. O cuando sufras alguna injusticia, dale gracias a Dios por la injusticia. No. Sabemos que estos hermanos estaban sufriendo injusticias de todo tipo. Estaban siendo perseguidos por causa de la fe. En Santiago 5:4 se nos dice que estaban siendo abusados por personas ricas. Posiblemente había cristianos pobres que trabajaban para hombres ricos y esos hombres ricos no les pagaban el sueldo al enterarse de que eran cristianos. Santiago no está diciendo que debían darle gracias a Dios por eso. Está diciendo que deberían de seguir obedeciendo a Dios en medio de eso. Por eso que tenemos que hacer esa distinción. Tú no le tienes que dar gracias a Dios si a ti alguien te trata de manera injusta, pero tú tienes que seguir obedeciendo a Dios cuando alguien te trató de manera injusta. Tú no tienes que darle gracias a Dios si sufres por el sufrimiento, pero tienes que seguir fiel al Señor en medio del sufrimiento. Por eso es que esta imagen no está aquí para que tú te imagines a un cristiano riéndose en medio del sufrimiento. Quitémonos esa imagen del gozo. A veces pensamos que gozo es cuando a mí nada me puede poner triste. Y eso no es gozo, hermano. O a veces pensamos que gozo es cuando a mí nada me puede preocupar. Y eso no es gozo. Mire al apóstol Pablo. Pablo decía que en medio de sus sufrimientos lo que se le agolpaba era la preocupación por todas las iglesias. Y después le dice a los filipenses, estad siempre gozosos. Alguien podría decir, Pablo, ¿estás preocupado o gozoso? Pablo diría, las dos cosas no tienen que ir en contra. Pablo dice, por nada estéis afanados, dice, por nada se preocupen, por nada pierdan el gozo. Y al mismo tiempo Pablo decía que él lloraba por causa de los enemigos de la cruz de Cristo. Alguien le podría decir, Pablo, tú estás lleno de gozo o estás lleno de lágrimas. Y Pablo diría, las dos cosas no tienen que estar en contra. Por eso es que tenemos que sacarle un poquito el romanticismo al gozo. A veces decimos, yo he perdido el gozo porque estoy triste. Eso no es una manera
necesariamente de perder el gozo. Mire a nuestro Salvador, Jesús, en Marcos 14:33, cuando iba a la cruz, le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste. ¿Perdió el gozo Jesús? No, dice el autor de Hebreos que mientras él iba a la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mi alma está muy triste, y no solamente muy triste, sino muy triste hasta la muerte. Así que gozo no es cuando tú estás contento. De hecho, tú puedes estar contento y estar sin gozo. ¿Sabes cómo? Cuando te dan alegría las cosas que te deberían de dar tristeza. Los borrachos están contentos. Tienen gozo. No. Están contentos en algo que les debería dar tristeza. De hecho, están borrachos y están disfrazando la amargura con una felicidad artificial. Cuando pecamos nos sentimos contentos. Entonces, esas emociones que yo siento, pastor, son gozo. No, esas emociones no son gozo. Esas emociones son pecaminosas y son lo que te alejan del gozo verdadero. Por eso, ten mucho cuidado de tú definir el gozo como un estado de felicidad. Tú puedes estar muy feliz por algo y no tener gozo. Y tú puedes estar muy triste y estar experimentando gozo. ¿Sabes por qué? Porque gozo no es cuando yo estoy contento, feliz, sonriendo en medio de la tribulación. Gozo es cuando yo puedo pasar la tribulación sin dejar de obedecer a Dios, y cuando yo puedo pasar la tribulación disfrutando la obediencia más que la comodidad. Jesús, cuando iba a la cruz, no es que disfrutó el dolor. Si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo el Padre. Pero tú sabes qué es lo que Jesús sí disfrutó. Disfrutó la obediencia al Padre más de lo que disfrutó la comodidad que proviene del Padre. Por eso es que en Juan 4 Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Es decir, ¿quieres saber tú cómo luce el gozo? No estamos hablando de un sentimiento, déjalo digo de nuevo. Estamos hablando de una convicción que te lleva a vivir de tal manera que si el día de mañana o al rato saliendo de aquí tú fueses a tu casa y no tuvieses comida, tú todavía podrías decir como Jesús: no he comido, no tengo que comer, pero estoy contento porque mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Eso es gozo. ¿No tendría hambre Jesús cuando dijo esas palabras? Sí, pero tenía más gozo que hambre. Y su obediencia no dependía de que Dios ponga el pan en la mesa todos los días. Eso es gozo, hermano. No le dolieron los clavos a Jesús. Sí le dolieron los clavos, pero le hubiese dolido más desobedecer al Padre. Por eso, ¿qué te duele a ti, hermano? Cuando pierdes la comodidad, ¿estás dispuesto a perder obediencia para ganar comodidad? ¿O estás dispuesto a perder la obediencia con gozo porque tu mayor gozo es obedecer al Señor? Eso es lo que nosotros deberíamos de ver con gozo. Y en esto el gozo no se va, hermanos, cuando tus ojos se llenan de lágrimas. Tú puedes tener lágrimas en los ojos y gozo en el corazón. Tú puedes decir: hay obediencia que es dolorosa. Si yo sé que obedecer a Dios me va a hacer perder a mis hijos, eso es doloroso, te va a llenar los ojos de lágrimas. Al mismo tiempo, cuando tú estás tan comprometido con el Señor al punto que dices: yo prefiero llorar por perder un hijo que llorar antes de llorar por desobedecer a Cristo por causa de mi hijo. Eso es gozo verdadero. Eso es gozo. Decir: me duele perder un hijo, me dolería más desobedecer a Cristo por causa de mi hijo. Me duele perder trabajo, me dolería más tener trabajo desobedeciendo a Cristo. Me duele perder una iglesia, me dolería más desobedecer a Cristo por causa de una iglesia. Todas esas cosas van a seguir doliendo. Yo no estoy aquí dándole un antídoto contra el dolor. No le estoy dando una paz que proviene del gozo, que tiene que ver con los sentimientos, porque esa paz Jesús nunca la prometió. Jesús, a mí me encanta leer esos pasajes en los que vemos la humanidad de Jesús, porque me deja ver cuánta libertad tengo yo para expresar dolor. Jesús dice que cuando estaba en el Getsemaní,
con gozo en el corazón. La petición no era, Señor, estoy bien tranquilo, que traigan la cruz. Señor, que la cruz se apure porque me urge que me cuelguen. No, Jesús decía, si es posible, pásame esta copa, Señor. No lo quiero hacer, pero prefiero hacerlo, si eso te trae gloria a ti, antes de no hacerlo y eso cueste la gloria tuya. Así que, hermano, no busques en el gozo una tranquilidad que Dios nunca prometió. El gozo no quita el dolor. El gozo le da sentido al dolor. Si a mí me meten preso, yo soy claustrofóbico. Si a mí me meten preso, el gozo no me va a decir, ay, se le quitó el miedo al encierro. Si a mí me meten preso por el evangelio, eso es algo que yo le digo, Señor, yo no quiero, honestamente yo no quiero, pero ayúdame a amarte a ti más de lo que yo amo la libertad, el poder respirar aire frío, aire fresco. Y por eso es que en este sentido el gozo está ahí para llevarte a través del sufrimiento, sin quitar sufrimiento, pero valorando más lo que produce el sufrimiento que la comodidad. Déjeme hacer un ilustro con este pasaje. Note lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17. ¿Cómo podemos nosotros experimentar gozo? Si tú estás ahorita pasando una prueba, yo no quiero ser insensible con tu prueba es grande, ciertamente, pero hermano, tampoco quiero ser permisivo con tu pecado. Tu prueba es grande, todavía en medio de la prueba tienes la responsabilidad de obedecer al Señor. No es una opción la desobediencia cuando el gozo está presente. No es una opción. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestro gozo sea sincero? ¿O por qué nuestro gozo no es tan sincero? ¿Por qué? No sé si le ha pasado cuando usted está en una prueba y alguien le dice, ¿cómo está? Y usted dice gozoso, porque sabe que si dice mal, se va a ver muy pecador. ¿Cómo le hacemos? Dice el apóstol Pablo. Note cómo Pablo hablaba de sus tribulaciones. Porque esta leve. Es interesante, lea 2 de Corintios, Pablo dice, he naufragado, me han metido azotes, me han perseguido los de mi nación, me han perseguido los falsos cristianos, me han perseguido los falsos apóstoles, he sufrido, ya traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Y dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es que las pruebas de Pablo eran chiquitas, es que el deseo de Pablo por el cielo era grande, hermanos. No es que las pruebas eran pequeñas, eran grandes. Yo creo que ninguno de si nosotros sumamos el sufrimiento de todos nosotros aquí juntos, todavía no le ganamos a Pablo. Pablo decía, me han azotado, no he tenido para comer, he naufragado, un sinfín de cosas, vivo preocupado por las iglesias, no tengo dinero. A veces uno dice, yo no sé cómo le voy a hacer para pagar la renta. Pablo dice, yo no tengo que pagar la renta porque yo no tengo casa. Así que en eso no me tengo que preocupar. Entonces, no es que las pruebas eran chiquitas, es que el deseo de Pablo por el cielo es grande. ¿Sabes tú por qué las pruebas te amargan? Porque tu deseo por el cielo es pequeño. De hecho, la persona que más se amarga en medio de la prueba es la persona que ha quitado los ojos de lo eterno, del cielo eterno en la gloria de Dios, porque está construyendo su cielo propio en los deseos humanos en este mundo. Esa es la única manera. ¿Por qué me amarga tanto? No que no me preocupe, si te quitan el trabajo, naturalmente te va a preocupar, pero ¿por qué me amargo? ¿Por qué cuando no tengo trabajo, mi esposa me habla y mi primera respuesta es decirle, no me hables? ¿Por qué cuando no tengo trabajo, mi primera respuesta es decir, no tengo mente para orar, no tengo mente para buscar al Señor, no tengo mente para las cosas de Dios? Hermano, porque no te quitaron un trabajo, te quitaron un Dios, te quitaron un ídolo, te quitaron la fuente de gozo. Por eso Pablo decía, estas leves tribulaciones
me hacen desear más el cielo y aferrarme menos a la tierra. Y dice Santiago, eso debería causar en nosotros también. ¿Cómo lo causa en nosotros cuando nosotros valoramos más el carácter del cielo que los placeres de la tierra? ¿Tú quieres saber qué tú valoras? Mira tu vida en medio de la tribulación. Por eso Santiago dice, sabiendo, note, esto empieza en la mente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Note que Santiago dice, esto comienza en la mente. No es que tus pruebas están muy grandes, puede ser que sí, pero el problema en última instancia no es que las pruebas son muy grandes, es que lo que las pruebas sacan a la luz es que nuestra mente tiene conceptos muy pequeños acerca de Dios. Y lo que a veces sacan a la luz nuestras pruebas es que hemos declarado lealtad al Dios de la Biblia con la boca, nos hemos alegrado al escuchar la palabra de Dios con los oídos, pero la prueba viene a sacar a la luz qué tan sinceros fueron todos esos sentimientos cuando estábamos en tranquilidad. Hermano, realmente uno como pastor sabe que manipular las emociones de la gente no está tan difícil. Yo podría aquí pararme a contarle muchas historias de la Biblia, fuera de la Biblia, y no falta el llorón que llora. No que esté mal llorar. Pero hermano, tú quieres saber qué tan genuinos son tus alegrías por escuchar la palabra en la tranquilidad con aire acondicionado. Fíjate en tu corazón cuando ya no está la tranquilidad, cuando ya no está el aire acondicionado, cuando ya no tengo cabeza para escuchar. ¿Quieres saber qué tan genuinos somos nosotros de lo que sabemos? Fíjate cómo reaccionas cuando todo lo que tú sabes se levanta en tu contra. Cuando tú sabes que Dios es el proveedor, pero no sabes cómo vas a proveer para tu casa la semana que entra. Ahí fíjate cómo reaccionas. Y no estoy diciendo otra vez que no se puede llorar, no estoy diciendo que tenemos que ser un tipo de estoicos, estos filósofos que se controlaban sus emociones al punto de reprimirlas. No estoy diciendo de eso, lo que estoy diciendo es, puedes sufrir sin pecar. O cuando estás sufriendo, ¿qué es a lo que tú le declaras la guerra cuando estás sufriendo? ¿A la incomodidad que sale a la luz o al pecado? Porque todos podemos recibir la palabra con cierto gozo ahorita, ese gozo va a ser probado en la tribulación. Lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 8:13, cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, dice que algunos reciben la palabra con gozo. Y ahí diríamos, gloria a Dios, la recibieron con gozo. Dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es por eso que Santiago está diciendo, en medio de la prueba busquen el gozo. En medio de la prueba, que cuando estén sufriendo, ya sea una injusticia, ya sea una persecución que ustedes saben que no provocaron, ya sea críticas, sea lo que sea, Santiago está diciendo, en ese caso, ¿saben cuál es la diferencia de el que habla Jesús en Lucas 8 y el que habla Santiago en Santiago 1? Que el que habla Jesús escucha la palabra con gozo, del que habla Santiago, cuando llegan las pruebas, las palabras le produce gozo. Son dos cosas distintas. Yo puedo escuchar la palabra con gozo y no tener gozo. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Porque si cuando sales de aquí no sales con la misma convicción con la que escuchaste la palabra te produjo gozo. Te produjo gozo. ¿Usted ha visto a la gente cuando va a ver a los comediantes? Que se mueren de la risa hasta que les duele el estómago. Y si van con su pareja, los dos se ríen, se ven a la cara y se ríen. Y cuando salen de ahí salen peleando. Bueno, mucha gente trata al pastor como si fuera el comediante. Sí, pastor, tiene razón. Yo tengo que ser más fiel. Tiene razón, yo tengo que ser más obediente. Sale de ahí y dice, el pastor me hizo reír un rato, ahora sí, vamos a la vida real. Hermano,
Eso es recibir la palabra con gozo sin que la palabra te produzca gozo. Por eso Santiago dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y una mejor traducción, no que la traducción esté mal, pero unas traducciones alternas serían que la prueba produce perseverancia. O la prueba produce constancia, traducen otras versiones. La imagen que aquí nos da Santiago de paciencia no es de un hombre con un temperamento tranquilo, sino de una persona con una capacidad de someterse al sufrimiento, o no de someterse, de ser sometida al sufrimiento sin que el sufrimiento lo gobierne. Es la misma palabra que se utiliza en Santiago 5:11 cuando Santiago está hablando acerca de Job. Escuche cómo habla Santiago acerca de Job en Santiago 5:11. Dice que Job tenemos por bienaventurados a los que sufren, y dice, habéis oído de la paciencia de Job. Lea el libro de Job y, hermano, así espera Dios que usted reaccione. Job perdió a su esposa, bueno, fue lo único que le quedó. Perdió a sus hijos, perdió riquezas, perdió la salud. Y cuando inicia dice, y en todo esto Job no pecó, pero ¿cómo lloró? Así que la mejor definición para la palabra que usa Santiago aquí, paciencia, perseverancia, constancia, es el libro de Job. El mejor comentario para Santiago 1, versículo 4, 3 y 4, es el libro de Job, porque está diciendo Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, la prueba de la fe, de vuestra fe produce paciencia. Note que Santiago no está diciendo que la prueba produce fe, lo que está diciendo es que la prueba perfecciona la fe. Por eso es que en medio del sufrimiento, los pecadores todavía necesitan escuchar la palabra con sabiduría. Porque el punto no es que la fe, que la prueba produce fe. Dice que la prueba purifica la fe. A veces nosotros decimos, se accidentó, ojalá que con eso crea. No va a creer con eso, va a creer si le predicamos el evangelio. Va a creer si le predicamos porque el evangelio, porque la fe es por el oír. No es la palabra de Dios. Pero el punto de Santiago, hermanos, es cuando nosotros estamos bajo la prueba, literalmente la palabra perseverancia o paciencia quiere decir mantenerse abajo. Cuando yo me mantengo abajo, yo debería prestarle atención a mis reacciones. Porque cuando yo me mantengo abajo, sale a flote lo que había dentro. Es el mismo sentido en el que usa el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, cuando dice que nuestra fe es pasada como por fuego. Dice que así como el oro, dice que el oro cuando es purificado se mete debajo del fuego. Y es lo que está diciendo Santiago. Nosotros, nuestra fe cuando es purificada, Dios la mete debajo del fuego. Ahorita que citábamos el texto de Jesús en Apocalipsis 2:10, yo le preguntaba, ¿por qué si Jesús sabe que van a sufrir y tiene el poder para evitar sufrimiento, por qué los hace pasar por cárcel? ¿Por qué los hace pasar por espada? ¿Por qué los hace pasar por hambre? Porque Jesús tiene más interés en la santidad de su pueblo que en la tranquilidad de su pueblo. Cuando la tranquilidad se vuelve un ídolo, Jesús derrama su poder para quitar la tranquilidad. Porque Dios está más interesado en quitar el pecado, aunque sea por el fuego, que en pasarnos por los pastos verdes llenos de pecado. En ese sentido, ¿cuál es el peor enemigo de las impurezas del oro? El fuego. Y no es que el fuego produce impurezas en el oro, es que el fuego saca las impurezas del oro. No es que las pruebas producen impureza en ti, es que las pruebas sacan a la luz la impureza. No es que las pruebas producen impureza, es que las pruebas son tan calientes que derriten el maquillaje. ¿Te ha visto? Perdón, hermana, yo sé que siempre uso este ejemplo, pero usted ha visto a las mujeres cuando están en el calor
Cuando tenemos una boda afuera y con este calor, usted ve que la mujer se hace así. No es que tienen calor, es que están cuidando el maquillaje. Bueno, Dios se asegura de que el calor esté tan fuerte que el maquillaje se caiga, así tú trates de evitarlo. Dios se asegura de que el calor esté ardiendo al punto que tú no tengas otra opción que decir, eso es pecado y yo lo tenía en mi corazón, eso otro es pecado y yo lo tenía en mi corazón, eso yo pensé que estaba bien, pero yo lo estaba maquillando, en eso mi corazón me engañó. Yo pensé que era paciente hasta que tuve que ser paciente. Por eso es que Jesús dice que todo aquel que lleva fruto, Dios el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el premio por llevar fruto? Que Dios te va a limpiar para que lleves más fruto. Por eso es que entre tú más te acercas al Señor, más vas a experimentar aflicción por causa del Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, experimentarán persecución. Y es lo que quiere decir Santiago cuando dice que para que seamos cabales y perfectos y cabales en todo. No está diciendo que el cristiano será perfecto, que no vamos a pecar. Está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, las pruebas van a sacar las imperfecciones a tal punto que tú vas a ver el pecado con el que tienes que pelear y con el que quizás no estabas peleando. Vas a ver que cuando Dios te quitó la tranquilidad que te daba el trabajo, posiblemente sin darte cuenta, tu corazón ya confiaba más en el trabajo que en Dios. Es por eso que aquí el cristiano maduro y el inmaduro reaccionan de dos maneras distintas. El inmaduro, cuando pasa por las pruebas, dice, qué prueba tan horrible. El maduro dice, qué prueba tan horrible, pero qué corazón tan más horrible lo que salió a la luz. Y por eso Santiago dice, y si alguno de vosotros, porque esto va a pasar en la prueba, ¿qué va a pasar? Que voy a ver áreas en las que he crecido, pero siempre hasta que Cristo vuelva voy a ver áreas en las que estoy fallando, en las que estoy pecando. Y Santiago dice, cuando veas estas áreas, no las justifiques, no digas, ay, es que como perdí el trabajo, pues pastor, yo no tenía cabeza para cuidar a mi esposa. Como perdí el trabajo, pastor, pues yo no tenía cabeza para la Biblia, yo no tenía cabeza para la iglesia. No las justifiques, hermano. Tú dejaste de tener cabeza para la iglesia desde antes que perdieras el trabajo. De hecho, es interesante que el trabajo, cuando tienes trabajo, tienes buen trabajo, te olvidas de la iglesia porque tienes buen trabajo, te olvidas del Señor porque tienes buen trabajo. Cuando no tienes trabajo, te olvidas del Señor porque dices, estoy buscando trabajo. ¿Sí ves cómo el corazón siempre estuvo lejos? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, porque da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Está diciendo Santiago, cuando tú te veas en esa situación, o ahorita le está diciendo que ustedes están en esa situación, pidan sabiduría a Dios, porque si algo saca a la luz la tempestad, es que no somos tan sabios como pensábamos. No somos tan obedientes como pensábamos. No somos tan pacientes como pensábamos. No somos tan amorosos como pensábamos. Y amamos más lo terrenal de lo que pensábamos. Así que este pasaje, hermano, yo sé que a veces se utiliza para decir, me está yendo mal en el trabajo, pide la sabiduría a Dios y Él te va a dar la sabiduría para que puedas trabajar mejor. Y está bien. Tenemos el ejemplo de Salomón en Primera de Reyes 3, 9 al 12. Dame sabiduría para reinar, y Dios le dio sabiduría para reinar. Este pasaje sí está aquí para que tú le pidas sabiduría a Dios en las cosas que tienes que hacer, pero no perdamos de vista el contexto. El contexto no es necesito sabiduría para tener mejores resultados en la vida. El contexto es no hay buenos resultados en nada. Necesito ser sabio para que los malos resultados no sean mis consejeros. El contexto no es pedir a Dios para ser mejor trabajador. Déjeme le digo cómo se aplicaría mejor.
que otra vez no tiene nada de malo aplicarlo de esa manera, pero respetando el contexto se aplicaría mejor: perdí el trabajo, dame sabiduría para no deshonrarte solo porque no tengo trabajo. Ahí lo utilizaríamos mejor. Necesito sabiduría para criar a mis hijos. Pídesela a Dios, hermano, pero el contexto también es: mis hijos no responden a mis enseñanzas y se rebelan cada vez más y no puedo hacer nada para cambiar su corazón. Necesito sabiduría para saber cómo reaccionar cuando me están atacando. Por eso es que el contexto no es tanto la confianza para que los resultados sean buenos. El contexto más bien es cómo la sabiduría de Dios me capacita en medio del sufrimiento para sufrir para su gloria. Note que el énfasis es la comunión más que los resultados que trae la sabiduría. Versículo 6 nos dice que la pidamos con confianza. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala con fe, dice Santiago. ¿Por qué? Porque el punto no es necesito ser sabio para que los resultados sean como yo quiero. De hecho, usted puede tener una ambición por la sabiduría de una manera pecaminosa. Usted puede hacer de la sabiduría su salvador de una manera pecaminosa. Quiero ser sabio y que la gente se dé cuenta que soy sabio. Por eso es que la sabiduría no comienza cuando yo me enamoro de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando yo amo al Señor. Dice Salomón en Proverbios 1:7 que la sabiduría no comienza con amar los buenos resultados que trae la sabiduría. ¿Con qué comienza? El principio. Aquí comienza la sabiduría del hombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice el texto: si tú no tienes temor de Jehová, toda sabiduría que tú tengas te alejará del Señor. Por eso es que hazte esta pregunta: ¿tú deseas la sabiduría de Dios o deseas la reputación que trae la sabiduría? ¿Deseas la sabiduría de Dios? Eso quiere decir que tú deseas tener comunión con Dios. Y que cuando hay tribulación, tu lugar más seguro es venir ante la presencia de Dios en oración. ¿Deseas la reputación de la sabiduría? Eso quiere decir que cuando hay tribulación, tú lo que deseas es arreglar los problemas para que la gente sepa que tú eres sabio. Esa es la diferencia. El sabio puede vivir bajo los problemas porque tiene a Dios. El que tiene reputación de sabio quiere solucionar problemas para impresionar a los que lo rodean. Son dos cosas bien distintas. Y por eso es que se habla mucho en la Biblia acerca de cosas que tienen cierta reputación de sabiduría, pero no son sabiduría. Aquí Santiago está hablando de una sabiduría que proviene de una relación con Dios. Por eso es que cuando habla del hombre de doble ánimo, no está hablando de un cristiano, y esa es la manera en la que yo entiendo este texto, de un cristiano que cuando le pide sabiduría a Dios, tiene dudas. No está diciendo que los cristianos nunca tendremos dudas. Piense usted en Abraham. Abraham dudó de Dios, pero en Romanos 4:11 se nos dice que es el padre de la fe. Es un hombre que tiene una fe digna de ser imitada. Entonces, ¿qué habla cuando habla del hombre de doble ánimo? Yo creo que está hablando de una persona que tiene conocimiento de Dios en su mente, pero no tiene el interés de obedecer a Dios en el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando se habla de doble ánimo, eso es más que ser unas dudas en la mente o dudas intelectuales, tiene que ver con pecados del corazón. Santiago lo describe más adelante en Santiago 4:8. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sí nota que el problema del de doble ánimo no es que no tiene entendimiento correcto en la mente, sino que no tiene interés en purificar su corazón. Por eso es que lo describe como alguien que es como las olas del mar. Así como las olas del mar son llevadas por el viento y no se controlan a sí mismas, el de doble ánimo es llevado por sus deseos. Los deseos lo gobiernan. Es interesante.
Porque quizás hay alguien aquí que es de doble ánimo, no porque tiene dudas de que Dios lo puede hacer sabio, sino porque le pide a Dios sabiduría, mientras que en el corazón sigue deseando y entregado a las pasiones que el Señor odia. Decía John Owen que no hay nada más perverso que acercarse al trono de Dios para clamar por ayuda, mientras que en tu corazón estás decidido a seguir pecando. Quizás tú estás sufriendo y dices, Señor, dame sabiduría, pero lo que tu corazón todavía desea es seguir pecando. No tienes el deseo de arrepentirte. No hay arrepentimiento por ningún lado. No hay fe por ningún lado. Simplemente hay un deseo de que Dios sea útil para ti, pero no hay un deseo de que tu corazón sea purificado para el Señor. No hay un deseo de decir, Señor, límpiame de mi pecado, sino que hay un deseo de decir, Señor, tráeme tranquilidad para poder seguir disfrutando de mi pecado. Es lo que le pasó a la nación de Israel en Primera de Reyes 18:21, cuando la nación de Israel fue exhortada por el profeta Elías. Dice que acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Doble ánimo. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso es doble ánimo. Jehová es Dios, pero Baal es más divertido. Jehová es Dios, pero es que el mundo todavía es más divertido. Eso es doble ánimo. Ese es el hombre de doble ánimo al que Santiago dice, si ese eres tú, si te acercas al trono de la gracia sin la intención de decir, quiero arrepentirme, sin la intención de dejar tu pecado, Santiago tiene una palabra para ti. No creas que vas a recibir absolutamente nada de Dios. Nada. Absolutamente nada. Es como el enfermo que le dice, Señor, dame la salud para seguir pecando contra ti. O es como si su hijo se le acercara y dijera, papá, cómprame un cuchillo, ¿para qué lo quieres? Para cortarte el cuello, papá. No te lo voy a dar. No soy loco. Bueno, Dios no está loco, mucho menos. Por eso es que, déjame te pregunto esto, jóvenes, déjenme les pregunto esto. ¿Ustedes están en guerra con sus circunstancias o con su pecado? Porque si están en guerra con sus circunstancias, van a tolerar su pecado. Si están en guerra con su pecado, van a arrepentirse de su pecado, así sea que las circunstancias empeoren. ¿A qué estás apegado? ¿Estás en guerra con tus circunstancias? Si estás en guerra con tus circunstancias, vas a tolerar tu pecado en el trabajo, vas a tolerar tu pecado en tu casa con tus padres, vas a tolerar el pecado en cualquier relación. Si estás en guerra con tu pecado, vas a estar dispuesto a perderlo todo ello, todo eso que te acabo de mencionar. Por eso, a lo mejor muchos aquí no deberían decir, Señor, dame sabiduría, sino, Señor, dame salvación. Si ese es tu caso, tú nunca vas a recibir sabiduría hasta que no digas, he creído en Jesús como mi Salvador. Cree en Él hoy. Y hasta que no digas, buscaré el refugio en el lugar correcto, que es con lo que termina Santiago. Entonces, ¿cómo se ve la sabiduría en la práctica? El hermano que es de humilde condición, aquí vamos aterrizando ya cómo se ve un hombre sabio. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Dice, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Dice Santiago, ¿quieres saber cómo probar tu sabiduría? Si eres pobre, la pobreza no te va a ser un impedimento para gloriarte en el Señor, de saber que vas a ser exaltado con Cristo. Si eres rico, las riquezas no te van a ser un impedimento para tener gozo cuando te humillen por causa del Señor. Pareciera que está diciendo dos cosas muy distintas, pero está diciendo lo mismo.
Si eres pobre, la pobreza no te impide gloriarte de saber que vas a ser exaltado juntamente con Cristo, que vas a ser exaltado, que vamos, cuando Él venga lo veremos tal y como Él es, dice el apóstol Juan en primera de Juan 3. Y si eres rico, cuando te humillen por causa de Cristo, no vas a tener el deseo de defenderte. Está diciendo lo mismo, solamente que en dos circunstancias totalmente distintas. ¿Cómo es que si yo no tengo dinero, por qué yo todavía puedo gloriarme y gozarme de que de gloriarme en mi exaltación por Cristo? Dice Pablo en 2 Corintios 8, porque ya conocéis, iglesia, ya conocéis, si esto no te trae gozo, si esto no te quiere hacer más sabio, tú tienes que pensar, yo he creído este mensaje. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Si tú no has creído este mensaje, tú no le pidas sabiduría a Dios, tú pídele fe para creer en Cristo. Porque Pablo está diciendo, si experimentas pobreza, recuerda que Cristo por ti, siendo rico, experimentó pobreza para que tú experimentes su riqueza. Y si eres rico, recuerda que Cristo es mucho más rico en gloria que tú, se humilló por ti, y por tanto, cuando a ti te humillen, no te defiendas, reconoce, dale gracias a Dios que eres digno de ser tenido como digno de humillación por causa del nombre. Ve a Hechos 5. Los apóstoles salieron gozosos del concilio después de que los golpearon porque fueron tenidos por dignos. Así que si tú eres pobre, hermano, gózate en que vas a ser exaltado con Cristo. Y si tú eres rico, mira tus riquezas como, ¿cómo se llaman estos? Si tú eres rico, mira tu carro como chatarra en progreso. ¿Tú sabes dónde va a terminar tu carro? En el junkie. Tú estás manejando un junkie en potencia. Para allá va tu carro. ¿Sabes dónde va a terminar tu casa? En el suelo. Tú vives en unas ruinas en potencia. Aquí el pobre va a decir, sí, pastor, pero es que hay de ruinas a ruinas. Pero ruinas siguen siendo ruinas. Mira tu casa de esa manera, mira tu carro de esa manera, y cuando alguien te humille por causa de Cristo, vas a decir, me están humillando por causa del Rey que no muere, por causa del Rey que vive en su gloria que no perece. Las humillaciones no van a ser lo que te derribe. Y si tú no has creído en Cristo, mientras tú no creas, vas a vivir o esclavo de las riquezas o esclavo de los deseos por las riquezas. Cree en Cristo hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor,